Olis, mis querubines preciosos, este es el resumen de Bastardos sin Gloria, una película de 2009 escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Está dividida por 5 capítulos y plantea una realidad alternativa del periodo nazi, con 3 historias que se entrelazan entre sí. Comienza con el interrogatorio de un granjero por parte del coronel de la SS, Hans Landa, quien recientemente fue puesto en el cargo por su tenacidad para perseguir judíos en Francia, recibiendo el apodo de cazador de judíos. En dicho interrogatorio, indaga sobre una familia judía llamada los Dreyfus, que a pesar de ser antiguos vecinos, llevan mucho tiempo desaparecidos, y nadie sabe una pista de su paradero. Luego de convencer al granjero de una forma súper amigable que no le hará nada a su familia, confiesa que están escondidos justo abajo de ellos. El coronel le da la orden a sus compañeros para entrar y asesinarlos. Por suerte, se le escapa una joven judía llamada Shoshana. Unos años más tarde, el teniente estadounidense Aldo Apache Rain busca formar un equipo especial llamado Los Bastardos, conformado por 8 soldados americanos judíos, con los objetivos de asesinar nazis. Uno de ellos es el sargento Donny Oso Judío Donowitz, conocido por golpear a los nazis con un bate de béisbol en la cabeza. También vale la pena presentar a otro integrante del grupo, que es Hugo Stiglitz, popular entre los alemanes por ser un alemán enlistado y matar 13 oficiales de la Gestapo. Al escuchar de él, los bastardos lo rescataron de los alemanes para reclutarlo. Un tiempo después, el equipo embosca a un grupo nazi, dejando unos pocos vivos. Al intentar sacar la información a uno de ellos sobre otra patrulla alemana que está cerca, este se niega y es asesinado con un bate por el oso judío. Traumado, el único sobreviviente confiesa sin vacilar, obviamente. Además, respondiendo a una pregunta de los bastardos, se quedan disgustados por lo fácil que puede borrar el hecho de que fue un nazi y todas las atrocidades que ha hecho. Por ello, antes de dejarlo ir, el grupo decide hacerle una pequeña marca que no se podrá quitar nunca. Por otro lado, la dueña de un cine francés llamada Emmanuelle Mimieux, cuyo nombre real es Shoshana Dreyfus, es decir, la judía que se escapó, es cortejada por un soldado llamado Friedrich Soller, un héroe famoso por abatir soldados enemigos como francotirador desde un campanario en Italia hasta que abandonaron la ciudad, y que se interpreta a sí mismo en la película Nation Pride. Recreando estos hechos, él la presenta con el ministro de propaganda y además el director de la película, Joseph Goebbels, y le propone cambiar el lugar de estreno de la película por el cine de Shoshana. Este es el momento de venganza de Manuel, por lo que planea junto a su pareja encerrar a los nazis en la sala de cine e incendiarla el día de la premiere. Paralelo a esto, el teniente británico Archie Hickox recibe órdenes para unirse a los bastardos y encontrarse con una informante alemana, que resulta ser la actriz Brigitte von Hammermark. La reunión se da en una taberna junto con Hugo Stiglitz y Wilhelm Wicke, pero falla y son descubiertos. Solo queda viva la actriz con una herida de bala en la pierna, siendo rescatada por Aldo. Ella le revela que en el estreno de la película del soldado Soller asistirán los altos mandos nazis, juntos con sus familias, y entre ellos el Führer Adolf, siendo este posiblemente el único momento que tendrían para matarlo y acabar por fin con la guerra. Por lo que se propone que 3 soldados, Aldo, el oso judío y Omar, vayan como sus acompañantes italianos. Para ello, se les ingenian para enyesarle la pierna. Pero lo que no se dieron cuenta es que la actriz dejó en la taberna su zapato, con una servilleta firmada con su nombre, objetos que luego son encontrados por Hans Landa.
El día del estreno, Hans Landa descubre los planes de los bastardos, estrangula a la actriz y captura a 2 miembros del equipo. Sin embargo, Omar y el oso logran entrar a la sala con explosivos en sus piernas. Al mismo tiempo, Emmanuel es sorprendido en la sala del proyector por el soldado Soler, matándose mutuamente, pero esto no evita que Marcel inicie el fuego. Mátalos a todos. Shoshana. Los bastardos que quedan en la sala ubican al Führer y lo asesinan, comenzando una masacre de nazis hasta que uno de los explosivos en sus piernas explota. Minutos antes, Hans Landa hace un trato con el coronel que dirige a los bastardos, en donde él no alerta a los nazis del plan para matarlos, a cambio de tener asilo estadounidense y múltiples privilegios, un pillén. Ya en la frontera, libera a los bastardos entregándoles sus armas, una mala decisión, quienes antes de proseguir le dejan un regalito en la frente. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Espero que pasen un bonito día, bye.